Vamos a ver el principio de Bernoulli. Pues este principio tiene el apellido de pues de su creador, es el señor Daniel Bernoulli, ¿bien? Y ese principio pues nos dice varias cosas interesantes y que es muy aplicable en cosas que nosotros conocemos, pues digamos muy comunes, ¿bien? Primero que todo, pues el principio de Bernoulli. Bueno, Daniel Bernoulli fue un suizo, ¿sí? Un físico suizo que realizó pues muchos aportes al tema de la hidrodinámica, que es lo que estamos viendo nosotros, y digamos de un libro que él sacó, que se llama Hidrodinámica, de allí pues dedujo el principio de Bernoulli. El principio nos dice que a medida que aumenta la velocidad de un flujo, entonces digamos que aquí va un flujo, a medida de que aumenta la velocidad del flujo, la presión con la que el flujo va a salir va a disminuir. Entonces, a mayor velocidad del flujo, menor presión. ¿Bien? Y eso ahora lo vamos a ver en los ejemplos. Nos vamos a dar cuenta de que ese principio funciona. ¿Bien? Para este principio debemos de tener en cuenta las mismas características que tuvimos en cuenta en la ecuación de continuidad, ¿sí? Y era que solo era válida para fluidos incompresibles. ¿Sí? Ojo, esto hay que tener en cuenta de que en casi nada de lo que digamos nosotros conocemos, pues esto se va a dar, ¿sí? Sin embargo, pues estas es como las restricciones que pone el principio de Bernoulli, ¿bien? Sin embargo, también debemos de tener en cuenta de que la ecuación funciona, ¿bien? Y tiene un error muy leve, ¿bien? Un error muy pequeño sobre lo que se aplica. Ya vamos a ver las aplicaciones, ¿bien? Eh, no debe haber transferencia de calor pues al momento, digamos, perdón, al momento del recorrido del fluido, ¿bien? Y no se debe considerar ninguna pérdida de energía, ¿bien? Pero, sin embargo, la más importante, digamos, que tenemos que tener en cuenta es que es para fluidos incompresibles, ¿bien? Algunas de las aplicaciones como tal de este principio, digamos que, y una de las principales es en las alas de los aviones. Este principio es el que ayuda a que el avión pueda, digamos, elevarse. ¿Eh? Digamos, sin esta aplicación o sin este principio, entonces no podríamos tener en cuenta de cómo es que se eleva un avión. Un avión no se eleva ni por el motor, un avión no se eleva ni por, ¿sí? Obviamente eso son cosas que, digamos, tiene que tener el avión, ¿cierto? Pero digamos que lo principal para el tema del avión es su ala. Resulta que dentro de su ala, el avión tiene un pequeño mecanismo que permite que por un orificio entre cierta cantidad de aire. Bien, recordemos que los fluidos no son solo líquidos, ¿sí? Los fluidos son líquidos o gases. Cualquiera de los dos son llamados fluidos. ¿Bien? Entonces, por ese agujero entran, ojo, ese agujero es programable, digámoslo así. Entonces, si el avión quiere que ingrese más aire, pues entonces Profe, señora, qué pena lo interrumpo, que si deja entrar porfa Beltrán. sí, ya lo vi. Bien, gracias. Entonces, debemos de tener en cuenta de que si el avión quiere que entre más aire, pues simplemente entonces programan para que la abertura sea más grande, ¿bien? Resulta que ese aire que ingresa al ala del avión, obviamente digamos que una de las características de los fluidos es que él se acopla o se adapta al área donde está ingresando el fluido, ¿bien? Entonces va a haber
una parte de ese fluido que va a estar en la parte superior del ala y otra parte que va a estar en la parte inferior del ala. ¿Bien? Resulta que a medida de que se va llenando la parte superior del ala es donde el avión puede generar o hacer el movimiento para poder elevarse, ¿sí? Eso también lo podemos ver simplemente con un ejemplo muy simple. Si usted va en un carro y usted saca su brazo, digamos, por ese auto o por la ventana del auto, ¿bien? Usted puede visualizar cómo su brazo como tal va a hacer como una presión hacia atrás, obviamente, precisamente por el aire que está pegando sobre su brazo. ¿Bien? Ese es el mismo, digamos, mecanismo que tienen las alas de los aviones, ¿sí? Y entonces a medida de que entra más aire, va a haber una mayor presión y va a hacer o va a permitir que el avión pueda elevarse. ¿Listo? Digamos, otra de las aplicaciones que podemos tener en cuenta es las chimeneas. Ustedes, ¿por qué, o de pronto no se han preguntado por qué las chimeneas siempre son, digamos, de una manera tan alta? ¿Sí? Es precisamente porque la idea es que yo pueda sacar todo el fluido que hay dentro de mi casa, ¿sí? Que se vaya por esa chimenea y como habíamos dicho, a mayor velocidad, es decir, la presión, digamos, va a disminuir a medida de que va subiendo el fluido por la chimenea y va a aumentar como tal la velocidad y vamos a poder, digamos, sacar todo el fluido o el humo o lo que estemos teniendo dentro de la casa sobre o por la chimenea. Listo, mucho más rápido. Bien. Bien. Esas son dos de las aplicaciones, digamos, como más conocidas, ¿sí? Con este principio. Bien. Ahora, resulta que nosotros habíamos visto varias cosas interesantes. Vamos a tener en cuenta varias cosas. Voy a hacer un pequeño gráfico. Entonces vamos a suponer que por acá entra un fluido, bien, y por acá sale el fluido. ¿Listo? Bien. Resulta que si observamos inicialmente el área por la que está pasando el fluido, bien, es mucho menor en esta parte que en esta parte de acá. Bien, o sea, es mucho menor acá que acá. ¿Listo? Entonces, el fluido entra con una presión 1. Vamos a llamarlo P1. Bien. Adicionalmente, pues eso tiene un área, ¿bien? Que la vamos a llamar A1. ¿Listo? Y desde la parte, digamos, vamos a tomar como punto de referencia, digamos que fuera el piso. ¿Sí? Vamos a suponer que este es el piso. Y esto va a tener una altura 1. ¿Bien? O sea, de aquí hasta aquí hay una altura 1. Que la vamos a llamar H1. Y obviamente, por esta primera parte, este tubo pequeño va a tener como tal el fluido una velocidad 1. ¿Bien? Hay 4 datos importantes en esta primera parte. ¿Listo? Resulta que cuando sale de acá y pasa al área grande, a esta parte de acá que está más grande, ¿sí? Entonces, cuando él entra acá, entra con una presión 2. ¿Bien? Adicional a eso, esto de acá tiene un área 2. ¿Bien? Desde el piso hasta la parte de arriba del tubo, hay otra altura que la vamos a llamar H2. Mire que es diferente. Mire que es diferente. La altura de aquí a aquí es diferente a la altura de aquí a aquí. ¿Listo? O sea, H1 es diferente de H2 en este caso. Pueden haber casos donde la altura 1 sea igual a la altura 2. Ya vamos a ver dos ejemplitos interesantes. Y obviamente el fluido es disparado con una velocidad 2. ¿Sí?
Entonces estamos suponiendo que todo es diferente. ¿Listo? Y obviamente según el principio de Bernoulli, todo es diferente. La velocidad, el área, la altura. ¿Sí? La altura, como les dije, sin embargo, puede ser igual en ambas partes. ¿Sí? Ahora, resulta que nosotros al principio del periodo habíamos visto algo que se llamaba conservación de la energía. ¿Se acuerdan? Voy a suponer que se acuerdan. ¿Bien? ¿De qué, profe? Perdón. Conservación de la energía. Que habíamos dicho que la energía inicial, o sea, la energía de, por ejemplo, en este caso de entrada del fluido, va a ser igual a la energía de salida del fluido. ¿Bien? Eso nos decía el principio de conservación de la energía. ¿Sí? Eso lo vimos a principio de periodo. Entonces no me voy a detener mucho allí. ¿Listo? Resulta que habíamos dicho que la energía podía tener entonces una energía cinética, una energía potencial que tiene que ver con la gravedad, y ahora le debemos de ingresar, como estamos hablando de fluidos, la energía del fluido. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta esas tres cosas. ¿Bien? La energía cinética, la energía potencial gravitacional y la energía del fluido. ¿Bien? ¿A qué nos referimos con cada una de esas energías? Entonces, la energía cinética está dada por un medio de la masa por la gravedad, perdón, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Eso nos dice la energía cinética. La energía potencial nos dice que es la masa por la gravedad por la altura. ¿Bien? Y la energía del fluido o del flujo, que la vimos al principio de este periodo, pues al principio de este tema es igual a la presión multiplicada por la masa dividido por la densidad. Ojo, esto no es una P, esta es la letra griega ρ. ¿Listo? Que significa densidad. Bien. Entonces, estas son las tres energías que vamos a utilizar en este caso. Bien. Preguntas hasta el momento. Profe, ¿cuál es la primera? La energía cinética, energía potencial y energía del flujo. Acá les voy a poner a un ladito qué significa cada letra. La M es masa, la B es velocidad, la G es gravedad, la H, voy a borrar esto. La H es altura, la P mayúscula es presión, y esta otra letra, que es la letra griega ρ, es la densidad. ¿Listo? ¿Cuál es la última, profe? Esta. Pues, No, la que ya decía, una P también. eso es una letra griega que se llama ρ, que es parecida a una P, pero es más como a la achatada, es como así de esa manera. ¿Bien? Sí, profe. Ok.
Entonces, aplicando el concepto de conservación de la energía, que decíamos que era E1 igual a E2, entonces, teniendo en cuenta el gráfico que habíamos puesto, ¿sí? O sea, la energía desde esta parte, voy a partir acá el gráfico en dos, o sea, la energía acá en esta parte es E1 y la energía acá en esta parte antes de salir es E2. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos decir que E1, ¿qué sería? Ah, pues va a ser entonces la energía cinética 1 más la energía potencial 1 más la energía del flujo 1. Y va a ser igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2 más la energía del flujo 2. ¿Sí? Y a partir del gráfico que veíamos anteriormente, yo puedo definir toda esta fórmula. La energía cinética 1 sería 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, ¿sí? Tenga en cuenta que la masa va a ser la misma porque el fluido pues no va a cambiar entre un punto y otro punto, ¿sí? Más la energía potencial 1, ¿qué sería? Ah, sería la masa por la gravedad por la altura 1. Y la energía del flujo 1 sería entonces la presión 1 multiplicado por la masa dividido la densidad del flujo, del fluido. La densidad tampoco va a cambiar porque el Profe, fluido no cambia entre punto y otro, señora. ¿me puede explicar otra vez esa parte, porfis? Claro que sí. Habíamos dicho que según la conservación de la energía, ¿sí? Teníamos que la energía inicial es igual a la energía final, ¿sí? Entonces, si nos devolvemos al dibujo, ¿sí? Yo puedo partir esto en dos partes, ¿sí? La primera parte, que es donde el fluido entra o ingresa por un tubo muy pequeño, ¿sí? Y la segunda parte, que es por donde va a salir expulsado el fluido, perdón, ¿sí? Que va a ser un tubo mucho más grande, ¿bien? ¿Sí? Eso está claro, ¿sí? Sí, señor. Y acá tenemos datos diferentes, entonces tenemos que una velocidad 1, tenemos una altura 1, tenemos una presión 1 y tenemos un área 1, ¿sí? Y en la parte donde está el tubo más grande tenemos una presión 2, un área 2, una altura 2 y una velocidad 2. A partir de esos datos, yo puedo construir la ecuación de conservación de la energía, ¿bien? Porque yo había dicho que la energía es igual a la energía cinética más la energía potencial más la energía del fluido, ¿sí? Entonces, la energía inicial yo la llamé 1 y la energía final yo la llamé 2, ¿bien? Y según el concepto de principio de conservación de la energía inicial es igual a la energía final, eso no va a cambiar, ¿bien? Entonces, la energía 1 ¿a qué equivale? A la energía cinética 1 más la energía potencial 1 más la energía del fluido 1. Y la energía final o la energía 2 es la energía cinética 2 más la energía potencial 2 más la energía final 2. Y nosotros anteriormente habíamos definido qué era la energía cinética. Ah, la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Ah, entonces yo puedo decir acá que la energía cinética 1 es 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Eso está claro ahí? Sí, señor. Ok. Sí, profe. Habíamos dicho también que la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Ah, entonces si yo estoy hablando de la energía inicial en ese tubo que estábamos viendo anteriormente, yo puedo decir que la energía potencial 1 es igual a la masa por la gravedad, que tampoco cambia, la gravedad es una constante, por la altura 1. Bien. Ahora, la energía del fluido o del flujo la habíamos definido como la presión por la masa dividido la densidad del flujo. Ah, entonces yo puedo decir que la energía del fluido 1 es igual a la presión 1 por la masa
por la densidad del fluido. La densidad tampoco cambia, ¿por qué? Porque el fluido en ningún momento está cambiando, entonces la densidad no va a cambiar. ¿Listo? Listo, ya tenemos la primera parte de la ecuación. ¿Eso a qué es igual? Ah, entonces ya tenemos que irnos para la parte final. O sea que la energía cinética 2 podemos decir que es un medio por la masa por la velocidad 2 al cuadrado, ¿cierto? Ojo, aquí lo único que se eleva al cuadrado es la velocidad 2, ¿listo? Más, acá lo mismo, la velocidad 1 es la única que se eleva al cuadrado. ¿Qué es la energía potencial? Es la masa por la gravedad por la altura 2. ¿Y cuál es la energía del fluido 2? Ah, pues entonces sería más la presión 2 por la masa dividido la densidad del flujo. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿Seguros? Ok. Si ustedes... Profe, no me aparece lo que escribió, no sé. Ay, espere, voy a compartir. Ah, se salió esta vaina acá. No entiendo por qué esto se sale. Permítanme un momentico. Ah, bien. ¿Ya ven todos nuevamente? Sí, profe. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Repítame esa última parte, Alejo, Listo, que como no se leyó todo. listo, perfecto. Entonces, o sea, lo que aplicamos en la inicial, ¿sí? Con los datos iniciales, o sea, del primer tubo, que es la velocidad 1, la altura 1, la presión 1, lo aplicamos en la segunda parte, solo que con los datos digamos, del tubo final. Entonces ya sería la energía cinética, que sería un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, ¿sí? Más la masa por la gravedad por la altura 2, más la presión 2 por la masa dividido la densidad, ¿sí? O sea, ahí estamos aplicando el principio de conservación de la energía, que nos dice que la energía inicial, que son la suma de estas tres energías, es igual a la energía final, que es la suma de estas tres energías que tengo acá. ¿Bien? ¿Claro está ahí? Bien. Resulta que si ustedes ven, en cada uno de estos datos, permítanme listo. En cada uno de estos datos tenemos la masa. La masa se repite acá, la masa se repite acá, ¿sí? Entonces, en todos los datos de la ecuación, antes del igual y después del igual, se repite la masa. Lo que yo puedo hacer es simplemente eliminar la masa. Entonces, miren que la ecuación de Bernoulli
o el principio de Bernoulli no va a depender de la masa del fluido. ¿Bien? O sea, va a depender de qué? De la velocidad del fluido de entrada y salida, va a depender de la altura que tenga el tubo inicial o el tubo final, y va a depender de la presión que lleve el fluido, tanto en el tubo inicial como en el tubo final. ¿Sí? Entonces recordemos que nos decía Bernoulli que a mayor velocidad, menor presión del fluido. ¿Bien? Entonces la ecuación de Bernoulli nos queda de la siguiente manera, nos queda que 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado más la gravedad por la altura 1 más la presión 1 dividido la densidad es igual a 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado más la gravedad por la altura 2 más la presión 2 sobre la densidad. ¿Bien? Y esta es la ecuación que vamos a utilizar en el principio de Bernoulli, o eso es lo que nos dice el principio de Bernoulli. ¿Listo? ¿Preguntas? Antes del ejemplo. Bueno, entonces No, vamos señor. con el ejemplo. ¿Bien? Resulta que nos dice lo siguiente. Voy a hacer el dibujo. Está de la siguiente manera. Permítame un momentico. Bien. Resulta que por acá es donde entra el fluido y por acá es donde sale. ¿Bien? ¿Sí? Pero si ustedes ven, cuando entra el fluido, él entra por un área más corta que cuando sale. ¿Sí? Y fuera de eso, yo voy a suponer que acá está el piso. Y fuera de eso, la altura, ¿bien? Digamos la altura de referencia, ¿sí? Yo la puedo suponer acá. O sea, desde el piso hasta acá, hasta este punto. ¿Sí? Que eso la vamos a llamar H1. Y la otra va a ser hasta este punto de acá. Pero miren que siempre hay una diferencia. ¿Bien? Entonces, las alturas son distintas. ¿Bien? Adicional a eso, me dice que esto entra con una velocidad 1 y sale con una velocidad 2. ¿Listo? Entonces nos dice el siguiente ejercicio. Un flujo de agua va de la sección 1 a la sección 2. ¿Sí? Entonces, ya sabemos, esto acá se parte en dos. ¿Listo? Entonces, esta la vamos a llamar sección 1. Sección 1. Y esta de acá va a ser la sección 2. ¿Listo? Y nos dice, la sección 1 tiene un diámetro de 25 milímetros. Entonces el diámetro acá es 25 milímetros. ¿Sí? Voy a copiar mejor los datos acá en otra. ¿Listo? Entonces el diámetro 1 es 25 milímetros. Acuérdense que debemos de trabajar en unidades del sistema internacional. Entonces, debemos de trabajar en metros, debemos de trabajar, la presión está en pascales, acuérdense. ¿Sí? Debemos de trabajar la velocidad en metros por segundo. La gravedad está en metros por segundos al cuadrado.
Bien, para que lo tengamos en cuenta. Bien, siguiendo entonces con el ejercicio, nos dice, la sección 1 tiene un 25 milímetros de diámetro y la presión 1 es de 345 kilopascales. ¿Listo? Entonces hay que convertir eso también a pascales y el diámetro ahora nos va a servir porque vamos a tener, digamos que traer a colación nuevamente la ecuación que vimos la vez pasada, que era la ecuación de continuidad. Bien, nos dice también la velocidad 1 o la velocidad con la que entra el fluido es de 3 metros por segundo. Bien. En la parte 2 dice que el diámetro 2 es de 50 milímetros. Bien. Y nos dice que la altura 2 está 2 metros que la altura 1. 2 metros de H1. Bien. Ojo, H1 todavía no lo tenemos, ¿no? Bien. Nos dice, si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, calculemos la presión 2. Lo que necesitamos saber entonces es la presión 2. ¿Bien? ¿Cuánto vale? ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿Cuánto Señor, vale? Profe, ¿me puede repetir, por favor, lo último que dijo? Listo, simplemente hablé pues como tal del ejercicio, ¿sí? El ejercicio nos dice que va un líquido, entra por acá y sale por esta parte 1 y sale por esta parte 2. ¿Listo? Y nos dice que está dividido en dos secciones. La sección 1, que es la del diámetro más pequeño, que es de 25 milímetros. ¿Sí? Y la sección 2, que mide 50 milímetros de diámetro. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos da el ejercicio? Nos da la presión 1, que es de 345 kilopascales. Nos da la velocidad 1, que es de 3 metros por segundo. Y nos da la altura 2, que está a 2 metros de la altura 1. ¿Listo? Bien. Listo. Lo primero entonces es tener en cuenta que como vamos a tomar, digamos, la altura 1 como referencia, entonces la altura 2, o digamos la diferencia de alturas, entonces continuando, ¿bien? Entonces, lo primero que necesitamos tener en cuenta es que H2 menos H1, pues me va a dar 0, ¿cierto? Porque estoy suponiendo, me va a dar 2, perdón. Pues sería 2 metros de H2 menos H1, que lo voy a tomar como 0, ¿bien? Porque ese va a ser como mi punto de referencia, ¿bien? Entonces va a ser 2 metros, ¿listo? O sea, la distancia o la diferencia entre H1 y H2 son 2 metros, ¿bien? ¿Y eso para qué me va a servir? Pues yo tengo que tener en cuenta, ¿bien? Tengo que tenerlo en cuenta para aplicar entonces como tal la ecuación. Vuelvo y les recuerdo la ecuación. La ecuación es un medio de la velocidad 1 al cuadrado más la gravedad por la altura 1 al cuadrado, perdón, altura 1, más la presión 1 dividido la densidad, ¿sí? Y esto va a ser igual a un medio de la velocidad 2 al cuadrado más la gravedad por la altura 2 más la presión 2 por la densidad. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito despejar para poder entonces utilizar? Yo necesito hallar la presión 2 para resolver el ejercicio. Bien.
¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta qué es lo que me está pidiendo el ejercicio para yo poder, para yo despejar entonces de la ecuación, ¿bien? Entonces yo necesito hallar la presión 2, entonces simplemente hago el despeje y haciendo el despeje la presión 2 me queda igual a 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado menos 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado, es decir, este que está sumando paso a restar, ¿bien? Más la gravedad por la altura 1 menos la gravedad por la altura 2, ¿bien? Este que está sumando pasó a restar, y ahora este que está dividiendo pasaría entonces a multiplicar todo, ¿bien? Bueno, esto más la presión 1 sobre la densidad 1, y todo esto multiplicado por la densidad 2. ¿Listo? ¿Bien? Listo. Resulta que como la densidad, pues va a ser constante, porque estamos hablando de que es un líquido, digamos, como el agua, ¿bien? Entonces, recordemos que la densidad del agua es un 1, ¿sí? Entonces, eso no nos va a afectar como tal, digamos, en este ejercicio. Eso va a depender, obviamente, del fluido que estemos analizando. En este caso, estamos analizando el agua. El agua, pues, la densidad es 1. ¿Sí? Entonces no me va a afectar como tal, ¿bien? Por lo tanto, entonces la densidad la puedo, digamos, omitir en este caso. Entonces ya lo que me falta es mirar cuál es la velocidad 1, cuál es la velocidad 2, cuál es la altura 1 y cuál es la altura 2 y la presión 1. ¿Qué me falta de esos datos para yo poder aplicar la ecuación? Según el ejercicio yo tengo la velocidad 1, ¿bien? Pues la tengo. La velocidad 2 la tengo, no la tengo, no me la da el ejercicio, ¿bien? Entonces tengo que revisar. Permítanme un momentico. ¿Hacemos otro? ¿O dejamos así? Lo, que Sí, Yo no sé, como quiera. lo hacemos, listo, perfecto. Entonces, el otro ejercicio dice lo siguiente. Por la tubería, que está de esta manera, bien. Entonces, por acá entra un fluido y por acá sale un fluido, ¿sí? Resulta que el diámetro 1 me dice que es de 150 milímetros. Bien. Y nos dice que la presión 1 es de 415 kilopascales. Y nos dice que el diámetro 2 es de 75 milímetros. Bien. Ok. Permítanme. Aquí tenemos que tener en cuenta que tanto H1 como H2 son iguales, ¿sí? O sea, la altura no cambia, porque pues precisamente el tubo o la tubería está, digamos, derecha, ¿listo? Entonces no va a cambiar como tal la altura, o sea, la altura va a ser igual, ¿bien? Nos dice el problema por la tubería, que se muestra en la imagen, fluyen 0.11 metros cúbicos por segundo de gasolina. Si la presión antes de la reducción, o sea, la presión 1, es de 415 kilopascales, cálculo de presión en la tubería pequeña. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que lo que vamos a hallar, o lo que necesitamos hallar, es la presión 2. ¿Bien? Como ya os digo, que la altura no, digamos, no nos va a interesar. ¿Bien? ¿Sí? Como la altura no nos va a interesar, entonces yo puedo decir
tengamos en cuenta cuál es nuevamente. ¿Sí? Es 1 medio de la velocidad 1 al cuadrado más la gravedad por la altura 1 más la presión 1 dividido la densidad 1 y va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado, perdón, igual a 1 medio de la velocidad 2 al cuadrado más la gravedad por la altura 2 al altura 2 más la presión 2 dividido la densidad 2. ¿Sí? Como dijimos que la altura, ¿sí? No, va a ser igual tanto en la 1 como en la 2, yo esos dos términos los voy a eliminar, ¿sí? Porque pues este término me va a dar igual a este, eso quiere decir que cuando yo sé uno de un lado a la operación que va a ser secundario, pues entonces se va a eliminar. ¿Sí? Quiere decir que la ecuación que me va a dar en este momento es 1 medio de la velocidad 1 al cuadrado más la presión 1 dividido la densidad 1 igual a 1 medio de la velocidad 2 al cuadrado más la presión 2 dividido la densidad 2. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta siempre que tenemos un ejercicio donde la altura sea igual en ambos puntos. ¿Sí? O sea, la altura no me va a interesar, este término de gravedad por altura no me va a interesar. ¿Sí? O sea, la ecuación sería esto. ¿Listo? ¿Sí entienden por qué? ¿Sí? Ahora desde aquí yo tengo que dar la presión 2, ¿sí? Que es la medida como tal. ¿Sí? Entonces, ahí yo puedo decir entonces que la presión 2 es igual a la velocidad 1 medio de la velocidad 1 al cuadrado, ¿sí? Menos 1 medio de la velocidad 2 al cuadrado, más la presión 1 sobre la densidad 1, ¿sí? Y todo eso multiplicado por la densidad 2. ¿Okay? Como la densidad 1 y la densidad 2 son las mismas, pues precisamente porque es el mismo fluido que está corriendo, entonces simplemente yo puedo decir, perdón. Entonces yo puedo simplemente decir que la presión 2 es igual ¿a qué? Es igual a la densidad 2 multiplicado por 1 medio de la velocidad 1 al cuadrado menos 1 medio de la velocidad 2 al cuadrado más, como lo acabo de terminar con ese, más la presión 1. ¿Listo? ¿Bien? O sea que para hallar la presión 2, esta es la fórmula que voy a utilizar. ¿Listo? Y eso pues sí me pone a resolver el ejercicio. ¿Bien? Entonces, la densidad de la gasolina, yo lo puedo hallar con el valor de acá. Entonces, están viendo la pantalla todavía así. Entonces, la densidad yo la hallo con este valor de acá. ¿Bien? Que me recuerda la fórmula de la densidad. Ya uno. Recuerden que la densidad, perdón, recuerden que la densidad es masa sobre volumen. Bien. Al yo aplicar como tal esa fórmula, como acá yo ya tengo, ¿sí? Recordemos que era la masa. ¿Cómo podemos hallar la masa de esa gasolina? Bueno, yo supongo que está ahí. Bien, resulta que desde acá, de esta parte de acá, yo puedo hallar la masa. Esto es un volumen. Resulta que el volumen es la cantidad que, digamos, que pasa por un, digamos, por un material específico, la cantidad de líquido o gas que pasa por un material específico. Y voy a obtener la masa. ¿Bien? Y el volumen también lo puedo obtener del mismo. Al obtener la masa y el volumen, podemos decir que la densidad es de 690 kilogramos sobre cúbico. ¿Bien? Esa es la densidad de la gasolina. Por eso ya he dado 670, perdón. 670. Igual como les digo, yo esas densidades se las doy en un cuadro. ¿Bien? Ahora necesitamos las dos velocidades porque no tenemos ninguna. Tenemos los diámetros, ¿sí? Tenemos la altura, pero que nos interesa. Ya tenemos la densidad del líquido. ¿Bien? Ahora nos faltan las velocidades. ¿Bien? Nosotros habíamos dicho que el caudal, ¿sí? Era igual a la velocidad 1 por área 1. ¿Bien? Resulta que el caudal lo tenemos acá también. El caudal lo tenemos acá. Este es el caudal. Este entonces es el caudal que está teniendo esa gasolina dentro de ese tubo. ¿Bien? Entonces, yo tengo ese caudal. Tengo el área 1. Pues lo puedo hallar. Yo sé que el área 1 va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Y recordemos el radio, que el diámetro 1 con medio es de 0,15 metros. ¿Sí? O sea que el área 1 es igual a pi por el radio, que sería 0,075 metros elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea que el caudal 1 es 0,11. Sería entonces caudal 1, que es 0,11 metros cúbicos por segundo, igual, dividido por el área 1, que es pi, por 0,075 metros elevado al cuadrado, igual a la velocidad 1. ¿Bien? Al hacer el cálculo, esa velocidad 1 nos da 6,22 metros por segundo.
Por eso tenemos que recordar la relación de continuidad que yo les decía anteriormente, ¿sí? O las que vimos de la pasada. Ahora, la velocidad 2 la tenemos entonces simplemente de continuidad, ¿cierto? Entonces, que eleva 1 por la velocidad 1 es igual a 2 por la velocidad 2. Ah, entonces eleva 2 por la 2. Perdón. Eso lo podemos multiplicar mucho más. Recordemos que la velocidad de continuidad nos decía que 1 es igual a 2. ¿Sí? 1 lo tenemos que hacer como metros cúbicos por segundo. Cuando lo tenemos, 1 lo podemos escribir como el área 2 por la velocidad 2. ¿Sí? Eso quiere decir que ahí la velocidad 2 es 1 sobre el área 2. ¿Sí? Ah, entonces, si yo necesito el área 2, el área 2 es igual a pi por el radio 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es el radio 2? Ah, pues si yo tengo que el diámetro es 0,75 metros, ¿cómo digo, no? ¿Cierto? Entonces el radio es 0,0375 metros. Entonces, la velocidad 2 va a ser Q es 0,11 metros cúbicos por segundo, dividido el área 2, o sea, pi por el radio es 0,0375 metros elevado al cuadrado. Y hace ese cálculo, nos da que la velocidad es 24,9 metros por segundo. ¿Bien? Y ya hallamos las dos velocidades, o sea que ya puedo ir a aplicar la ecuación que teníamos, ¿bien? Que era esa, ¿sí? Ya tengo la presión 2, perdón, la densidad, la tengo. Tengo la velocidad 1, tengo la velocidad 2 y tengo la presión 1, puedo aplicar la ecuación. Ah, entonces la presión 2 es igual. ¿Cuánto es la densidad? Digamos dicho que la densidad es 670 kilogramos por metro cúbico. Y eso lo tengo que multiplicar por 1 medio por la velocidad 1, 1 medio por la velocidad 1, que nos da 6,22 metros por segundo elevado al cuadrado, menos 1 medio de la velocidad 2, que nos dio 24,9 metros por segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Y a eso le resto la presión 1, que nos dio el problema, le sumo la presión 1 que es de 415 kilopascales. ¿Bien? Al hacer todo ese cálculo, ¿bien? En sus calculadoras, eso nos da un total de 220,26 kilopascales. Preguntas. Sí, voy a aplicar también extra clase o en las horas que de pronto les pueda colaborar. Listo. Obviamente teniendo en cuenta de que pues de pronto pues un horario más asequible, ¿no?